Sara Martínez se sentó en la última fila del aula de música intentando hacerse invisible. Observaba cómo sus compañeros tocaban sus instrumentos con soltura. Sus dedos se movían rápidamente por las teclas del piano, creando hermosos sonidos que llenaban la sala. Los dedos de Sara se sentían torpes y lentos al intentar tocar. La joven de 17 años siempre había sido callada. Hablaba en voz baja y se mantenía reservada la mayor parte del tiempo. Mientras otros estudiantes reían y bromeaban antes de que empezara la clase, Sara abrió su libro de música y fingió estudiar las notas. Se las sabía de memoria, pero mirarlas le daba algo que hacer con la mirada. La señora Chen, la profesora de música, caminaba por el aula, escuchando a cada estudiante practicar. Era una mujer amable, de cabello gris y mirada tierna. Siempre usaba bufandas de colores brillantes que combinaban con su personalidad vibrante. La señora Chen creía que cada estudiante llevaba música dentro. Solo necesitaba ayudarlos a encontrarla. Sara, te toca a ti, dijo la señora Chen con una cálida sonrisa. El corazón de Sara empezó a latir más rápido. Caminó lentamente hacia el viejo piano al frente del salón. 20 pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos. Sus manos temblaban ligeramente al colocarlas sobre las teclas. Empezó a tocar una canción sencilla que llevaban semanas aprendiendo. Las notas salían mal. Su mano izquierda tocaba demasiado rápido, mientras que la derecha tocaba demasiado lento. La melodía sonaba rota y triste. La cara de Sara se puso roja de vergüenza. Oyó a alguien susurrar detrás de ella, pero no pudo entender la letra. No te preocupes, Sara, dijo la señora Chen con suavidad. Aprender música requiere tiempo. Sigue practicando. Sara asintió y regresó a su asiento. Sintió que todos la seguían mirando, aunque la mayoría de los estudiantes ya habían pasado a otras cosas. Deseó poder desaparecer en el suelo. Después de la escuela, Sara caminó hacia el pequeño restaurante de su familia. El letrero de afuera decía, la cocina familiar de Martine con letras descoloridas. La pintura se estaba descascarando y una de las luces estaba rota. Dentro, el restaurante estaba cálido y olía a la comida de su madre. Manteles rojos a cuadros cubrían pequeñas mesas de madera. Fotos de su familia colgaban de las paredes. ¿Qué tal la escuela, Mika?, preguntó su madre en español, y luego cambió al inglés. ¿Tuviste clase de música hoy? Sí, mamá, respondió Sara, atándose un delantal a la cintura. Estuvo bien. Su madre, Rosa Martínez, miró a su hija con ojos cómplices. Rosa había trabajado en la cocina del restaurante durante 15 años. Tenía las manos ásperas de lavar platos y cortar verduras, pero su corazón era tierno. Siempre se daba cuenta cuando Sara estaba molesta por algo. ¿Sabes? Tu tía abuela Elena tocaba el piano, dijo Rosa mientras revolvía una olla de frijoles. Era muy buena. La gente venía de todo el pueblo para oírla tocar. Sara ya había oído esta historia antes, pero nunca se cansó de ella. Su tía abuela Elena había vivido en Cuba hacía muchos años. Tocaba el piano en hoteles y restaurantes de lujo. La gente decía que podía hacer que el piano cantara como un pájaro o llorara como la lluvia. Ojalá pudiera tocar como ella, dijo Sara en voz baja. Tal vez tú puedas. Su madre dijo, la música corre por nuestra familia. Solo toma tiempo salir. Sara quería creerle a su madre, pero se sentía tan diferente de los demás estudiantes de su clase de música. Hacían que tocar pareciera fácil. Sus padres probablemente pagaban clases caras. Tenían buenos instrumentos en casa. Sara solo tenía un teclado viejo que compró en una venta de garaje por 20 pesos. El restaurante se llenaba durante la cena. Sara atendía las mesas y tomaba pedidos. Sonreía a los clientes y les traía platos de la deliciosa comida de su madre. Pero en su mente, pensaba en música. Se preguntaba cómo se sentiría tocar una canción a la perfección. Se preguntaba cómo sería que la gente escuchara y disfrutara su música en lugar de sentir lástima por ella.
Tarde esa noche, después de que se fuera el último cliente, Sara ayudó a sus padres a limpiar el restaurante. Limpiaron las mesas, barrieron los pisos y lavaron los platos. Era un trabajo duro, pero lo hacían juntos como una familia. Su padre, Miguel, contaba el dinero de la caja registradora. Nunca había mucho, pero era suficiente para pagar las cuentas y comprar comestibles. Sara, la señora Chen, llamó hoy, dijo su padre, sin levantar la vista del dinero. Quiere hablar sobre el concurso de talentos de la escuela. A Sara se le encogió el estómago. Todos los años, la escuela tenía un gran concurso de talentos donde los estudiantes actuaban para sus familias y amigos. Se suponía que sería divertido, pero para Sara sonaba aterrador. ¿Qué dijo?, preguntó Sara, aunque no estaba segura de querer saber. Cree que deberías participar. Dice que todos los estudiantes de música deben participar. Miguel dijo que es parte de tu calificación. Sara sintió ganas de llorar. Se imaginó en el gran escenario del auditorio de la escuela. Cientos de personas la estarían viendo. Sus compañeros tocarían canciones hermosas y luego sería su turno. Se equivocaría delante de todos. La gente se sentiría avergonzada por ella. No. Creo que estoy lista, papá, dijo Sara en voz baja. Su padre dejó el dinero y miró a su hija. Miguel Martínez era un hombre práctico que trabajaba duro todos los días. No entendía de música, pero comprendía los miedos de su hija. A veces tenemos que hacer cosas incluso cuando tenemos miedo. Decía que así nos hacemos más fuertes. Esa noche, Sara estaba acostada en su pequeña habitación pensando en el concurso de talentos. Su habitación era sencilla pero cómoda. Tenía una cama individual con una manta colorida que le había hecho su abuela. En su escritorio estaba el viejo teclado que había comprado con el dinero que había ganado trabajando en el restaurante. Se levantó en silencio y encendió el teclado. El volumen estaba muy bajo para no despertar a sus padres. Se puso los auriculares y empezó a tocar. En la oscuridad de su habitación, sin que nadie la viera, los dedos de Sara se movían de forma diferente por las teclas. Se sentían más seguros, más confiados. Llevaba 2 años aprendiendo canciones por internet. Tarde en la noche, cuando el restaurante cerraba y sus padres dormían, Sara practicaba. Aprendió canciones escuchándolas una y otra vez. Veía videos que le mostraban dónde poner los dedos. Nadie sabía de sus prácticas secretas. Sara tenía miedo de contárselo a nadie porque pensaba que se reirían de ella por intentar aprender sola. Le preocupaba que los profesores de música de verdad dijeran que lo estaba haciendo todo mal. Pero sola en su habitación, Sara se sentía diferente. La música que salía de su teclado le sonaba hermosa. La hacía sentir feliz y triste a la vez. La hacía sentir como si volara. Mientras tocaba una canción que había aprendido de un video, Sara se preguntaba si su madre tenía razón. Tal vez la música realmente corría por su familia. Tal vez el don de la tía abuela Elena dormía en algún lugar dentro de ella, esperando el momento adecuado para despertar. El concurso de talentos aún estaba a semanas de distancia. Sara tenía tiempo para practicar, para prepararse. Pero cuando apagó el teclado y se fue a la cama, todavía sentía nervios por actuar frente a la gente. No tenía ni idea de que su mundo musical secreto estaba a punto de colisionar con su vida pública de maneras que jamás imaginó. Habían pasado 3 semanas desde que la señora Chen mencionó el concurso de talentos. Sara intentaba no pensar en ello, pero la preocupación la seguía a todas partes. En la escuela, veía a sus compañeros practicar sus actuaciones durante la hora del almuerzo. Algunos tocaban la guitarra, otros cantaban canciones populares. Todos se veían tan seguros y felices. Sara pasaba la hora del almuerzo en la biblioteca. Le gustaba la tranquilidad que había allí. Los libros no la juzgaban ni la ponían nerviosa. Podía esconderse detrás de los altos estantes y comer su sándwich en paz. A veces miraba libros sobre músicos famosos, preguntándose qué los hacía especiales. El miércoles por la tarde,
Sara caminaba a casa desde la escuela cuando vio a una pequeña multitud reunida frente al centro comunitario. El edificio era antiguo pero estaba bien cuidado, con grandes ventanales y una puerta roja. Un letrero en la ventana decía: "Actividades para estudiantes de último año hoy, bienvenidos todos". Sara había pasado por este edificio cientos de veces, pero nunca había entrado. Hoy, la curiosidad la hizo detenerse y mirar por la ventana. Pudo ver a personas mayores sentadas en sillas dispuestas en círculo. Hablaban y reían juntas. El ambiente era cálido y acogedor. «Disculpe, querida», dijo una voz detrás de ella. Sara se giró y vio a una mujer de unos 50 años con amables ojos marrones y cabello canoso recogido en una cola de caballo. Llevaba una etiqueta con su nombre que decía: «Señora Rodríguez, directora de actividades». «¿Le interesa visitar a nuestras personas mayores?», preguntó la señora Rodríguez con una sonrisa radiante. «Siempre necesitamos jóvenes voluntarios. A la gente mayor de aquí le encanta hablar con adolescentes». «Ah, solo estaba mirando», dijo Sara rápidamente. «Tengo que ir a casa a trabajar». «¿Dónde trabajas?», preguntó la señora Rodríguez, caminando junto a Sara. «Mi familia tiene un restaurante, Martínez Family Kitchen, a unas 6 cuadras de aquí. Conozco ese lugar. A veces como allí. Tu madre hace el mejor arroz con frijoles de la ciudad», dijo la señora Rodríguez. «¿Cómo te llamas?» «Sara Martínez». «Bueno, Sara, si alguna vez quieres ser voluntaria, nos encantaría contar contigo. Nos reunimos todos los miércoles y viernes por la tarde. Las personas mayores a veces se sienten solas, y los jóvenes les traen tanta alegría». Sara asintió cortésmente y siguió caminando a casa. Pero las palabras de la señora Rodríguez se quedaron grabadas en su memoria. Pensó en su abuela, quien había fallecido hacía 2 años. La abuela Elena le contaba muchas historias sobre su país de origen y familiares que Sara nunca había conocido. Extrañaba tener una persona mayor con quien hablar. El viernes siguiente, Sara se encontró de nuevo parada afuera del centro comunitario. Había terminado su tarea temprano y tenía algo de tiempo antes de tener que ayudar en el restaurante. Respiró hondo y abrió la puerta roja. Dentro, la sala principal era luminosa y alegre. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales. Unas 20 personas mayores estaban sentadas en cómodas sillas dispuestas en un círculo informal. Algunas tejían, otras. Los demás jugaban a las cartas. Algunos simplemente conversaban en voz baja. «Sara», gritó la señora Rodríguez al verla. «Me alegra mucho que hayas venido». «Hola a todos. Esta es Sara Martínez. Su familia es dueña del maravilloso restaurante de la calle Maple». Varias cabezas se giraron hacia Sara, y ella sintió que se le encendía el rostro. Pero en lugar de juzgar las miradas, vio rostros amables y acogedores. Un hombre mayor con barba blanca la saludó con la mano. Una mujer de cabello plateado palmeó la silla vacía junto a ella. «Ven a sentarte a mi lado, querida», dijo la mujer. «Soy la señora Patterson. Quería conocer a alguien del restaurante de tu familia. Paso por allí todos los días». Sara se sentó con cuidado. La señora Patterson era pequeña y delgada, pero sus ojos eran brillantes y atentos. Llevaba un suéter morado y se había pintado las uñas de un alegre color rosa. «¿Vas a la escuela por aquí?», preguntó la señora Patterson. «Sí, voy a la preparatoria Lincoln. Estoy en 3er año». «Oh, maravilloso. ¿Qué materias te gustan?». Sara pensó por un momento. «Me gusta la clase de inglés. Y bueno, estoy tomando clases de música, pero no soy muy buena». «¿Música?», dijo un hombre sentado frente a ellos. «Solía dar clases de música en la escuela primaria. Me llamo señor Kim. ¿Qué instrumento tocas?». Sara se sintió nerviosa de nuevo. «El piano, pero no muy bien. Cometó muchos errores». «Todos cometemos errores cuando aprendemos», dijo el señor Kim con suavidad.
Enseñé piano durante 35 años. Los mejores estudiantes no eran los que nunca cometían errores. Eran los que seguían intentándolo incluso después de cometer errores. La señora Rodríguez aplaudió para llamar la atención de todos. Tengo una idea, dijo. La semana que viene deberíamos tener algo de entretenimiento. ¿Alguien quiere interpretar algo para el grupo? Varias personas levantaron la mano. La señora Patterson dijo que podía recitar un poema que había memorizado en la escuela hace 70 años. El señor Kim se ofreció a contar chistes. Otra mujer dijo que podía enseñarles a doblar papel en forma de animales. ¿Y qué hay de la música?, preguntó la señora Rodríguez, mirando directamente a Sara. ¿Tenemos músicos aquí? El corazón de Sara empezó a latir más rápido. Negó con la cabeza rápidamente. No soy lo suficientemente buena para tocar para la gente. Tonterías, dijo la señora Patterson. No somos críticos musicales. Solo nos gusta oír tocar a los jóvenes. Nos recuerda a nuestros propios hijos y nietos. Podría tocar algo muy sencillo, dijo Sara, con su voz apenas por encima de un susurro. Quizás una canción infantil. Nada del otro mundo. Eso suena perfecto, dijo la señora Rodríguez. Tenemos un piano viejo en la esquina. No es el mejor instrumento del mundo, pero todavía hace música. Sara miró el piano. Era un piano vertical con una caja de madera pulida, pero que denotaba su antigüedad. Algunas de las teclas blancas estaban ligeramente amarillentas y podía ver arañazos en la superficie. Pero parecía que lo habían querido y usado durante muchos años. No sé, dijo Sara. ¿Y si meto la pata? Pues tú mete la pata, dijo el señor Kim riendo. Aún así te aplaudiremos. La mayoría de nosotros no oímos muy bien. Los demás alumnos se rieron de su chiste. Sara se dio cuenta de que no se reían de ella, sino con ella. Estas personas habían vivido muchas vidas. Habían cometido sus propios errores y los habían superado. No iban a juzgar a una chica de 17 años por tocar mal las notas en un piano viejo. De acuerdo, dijo Sara lentamente. Intentaré tocar algo sencillo. Quizás Twinkle, Twinkle, Little Star o algo así. Maravilloso, dijo la señora Rodríguez. El próximo viernes tendremos nuestro pequeño concierto. Sara tocará el piano para nosotros. Mientras Sara caminaba a casa esa tarde, sintió una mezcla de emoción y terror. Se había comprometido a tocar el piano para un grupo de personas. No era el concurso de talentos de la escuela con cientos de estudiantes y padres mirando, pero aún así le daba miedo. Esa noche en el restaurante, Sara les contó a sus padres sobre el voluntariado en el centro comunitario. Su madre sonrió mientras preparaba la cena. Eso es maravilloso, Misa. Es bueno ayudar a otras personas, y tocar el piano para ellos te servirá de práctica. Solo voy a tocar algo muy sencillo, dijo Sara rápidamente. No esperan nada sofisticado. Su padre levantó la vista de la caja registradora. A veces lo sencillo es mejor que lo sofisticado. Tu tía abuela Elena siempre decía, la música más hermosa nace del corazón, no de la ostentación. Esa noche, Sara se sentó al teclado, con los auriculares puestos. Tocó Twinkle, Twinkle, Little Star una y otra vez. Era una canción tan fácil, que podía tocarla sin pensar, pero quería asegurarse de no cometiera ningún error delante de los mayores. Después de tocar la sencilla canción 20 veces, Sara se sintió inquieta. Sus dedos querían tocar algo más interesante. Casi sin pensarlo, empezó a tocar una canción que había aprendido viendo vídeos en internet. Era una hermosa melodía triste que le hizo pensar en su abuela. Mientras tocaba, Sara imaginó a los ancianos del centro comunitario. Pensó en la señora Patterson, con sus uñas rosadas y moradas. Suéter. Pensó en el señor Kim, quien había enseñado piano durante 35 años. Pensó en cómo la habían recibido con tanta amabilidad.
Tal vez Sara pensó que podría tocar algo un poco más interesante que Twinkle, Twinkle, Little Star. Estas personas habían vivido largas vidas llenas de alegría y tristeza, amor y pérdida. Tal vez apreciarían la música que reflejara sentimientos reales, no solo canciones infantiles. Pero entonces Sara negó con la cabeza. Se estaba adelantando. Había prometido tocar algo sencillo, y eso era lo que haría. No quería arriesgarse a avergonzarse ni a decepcionar a las personas mayores que esperaban una melodía básica. Aún así, mientras apagaba el teclado y se preparaba para acostarse, Sara no podía dejar de pensar en la música más compleja que vivía en sus dedos. Se preguntaba qué pasaría si alguna vez encontraba el coraje de dejar salir esa música frente a otras personas. La semana transcurrió lentamente. Cada día, Sara pensaba en la próxima actuación en el centro comunitario. Practicó Estrellita, Estrellita hasta que pudo tocarla a la perfección con los ojos cerrados. Estaba lista para darles a los estudiantes de último año exactamente lo que esperaban, ni más ni menos. Pero en el fondo, una parte de Sara esperaba que algún día tuviera la valentía de compartir la verdadera música que vivía en su corazón. La tarde del viernes llegó más rápido de lo que Sara esperaba. Había pasado toda la semana practicando canciones sencillas en el teclado de casa. Sus dedos conocían Estrellita, Estrellita tan bien que podía tocarla sin pensar. También había practicado Mary a the Little Lamb, por si acaso los estudiantes de último año querían escuchar algo diferente. Ese día, en la escuela, Sara apenas podía prestar atención a sus clases. Su mente no dejaba de vagar hacia el centro comunitario, en el viejo piano que la esperaba. Durante el almuerzo, se sentó en la biblioteca como siempre, pero en lugar de leer, no dejaba de mirar el reloj de la pared. «Pareces nerviosa por algo», dijo Jenny, una chica de su clase de inglés que estaba sentada en la mesa de al lado. Sara levantó la vista, sorprendida. Jenny era popular y segura de sí misma, el tipo de persona que siempre parecía saber qué decir. Sara nunca había hablado mucho con ella. «Hoy tengo que tocar el piano para unos», dijo Sara en voz baja. «Qué bien. ¿Estás en una banda o algo así?», preguntó Jenny. «No, nada de eso. Solo estoy tocando para personas mayores en el centro comunitario. Algo muy simple. Todavía me da miedo», dijo Jenny con una sonrisa. «Nunca podría tocar música delante de la gente, ni siquiera si fuera una sola persona. Eres más valiente de lo que crees». Después de que Jenny se marchara, Sara pensó en lo que había dicho. Valiente. Sara no se sentía valiente en absoluto. Estaba nerviosa y preocupada por cometer errores. Pero tal vez hacer algo incluso con miedo era lo que significaba ser valiente. Sonó la campana final y Sara recogió sus libros. En lugar de ir directamente al centro comunitario, decidió pasar primero por casa. Quería practicar una vez más con el teclado para asegurarse de estar lista. En casa, todo estaba en silencio. Sus padres estaban en el restaurante preparándose para la cena. Sara se sentó al teclado y se puso los auriculares. Tocó Estrellita, Estrellita 3 veces a la perfección. Entonces, casi sin pensarlo, sus dedos empezaron a tocar otra melodía. Era una melodía que había aprendido hacía meses viendo un video en internet. La canción se llamaba Claire de Lune, de un compositor francés llamado Debussy. Era mucho más difícil que las canciones infantiles, pero Sara la había practicado tantas veces en secreto que sus dedos conocían cada nota. La música era suave y soñadora, como la luz de la luna danzando sobre el agua. Cuando Sara la tocó, sintió que flotaba. La melodía era triste pero hermosa, suave pero poderosa. No se parecía en nada a las canciones sencillas. Planeaba tocar para los mayores. Sara dejó de tocar y se miró las manos. ¿De dónde había salido esa música? Había estado tan concentrada en preparar canciones sencillas que casi se había olvidado de toda la música que había aprendido sola. Durante 2 años, había estado aprendiendo canciones de videos, practicando hasta altas horas de la noche cuando nadie podía oírla. Pensó en su tía abuela Elena,
la pianista cubana de la que su madre siempre hablaba. Elena había tocado en hoteles y restaurantes de lujo. La gente venía de lejos para escuchar su música. ¿Qué tipo de música había tocado Elena? Probablemente no canciones infantiles. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto de su madre. Buena suerte hoy, Mía. Recuerda, la música viene del corazón. La música viene del corazón. Sara había oído a su madre decir eso antes, pero hoy las palabras sonaban diferentes. ¿Qué había en el corazón de Sara? ¿Canciones infantiles sencillas o algo más profundo y hermoso? Miró el reloj. Era casi la hora de ir al centro comunitario. Sara se levantó del teclado y volvió a sentarse. Sus dedos encontraron las teclas de nuevo y comenzó a tocar Clare Delon una vez más. La música llenó sus auriculares. ¿Es y su corazón? ¿Y si Sara pensaba que tocaba algo así para los mayores? ¿Y si compartía la música auténtica que llevaba dentro en lugar de las canciones sencillas y seguras que todos esperaban, pero luego el miedo volvía a apoderarse de ella? ¿Y si cometía errores? ¿Y si los mayores pensaban que estaba presumiendo? ¿Y si olvidaba las notas a mitad de la canción? Sería muy vergonzoso. Sara negó con la cabeza y apagó el teclado. Había prometido tocar canciones sencillas, y eso era lo que haría. Agarró su mochila y se dirigió a la puerta. El camino al centro comunitario se le hizo más largo de lo habitual. Sara tenía mariposas en el estómago. No dejaba de pensar en el viejo piano y en toda la gente que la estaría escuchando. Al llegar a la puerta roja, se detuvo y respiró hondo 3 veces antes de entrar. La sala principal estaba llena de personas mayores sentadas en su círculo de sillas habitual. La señora Rodríguez estaba preparando una mesita con galletas y café. Cuando vio a Sara, sonrió y la saludó. Ahí está nuestra música. La señora Rodríguez anunció, hola a todos, Sara está aquí para tocar el piano hoy. Unas 20 caras se giraron hacia Sara. Reconoció a la señora Patterson con su suéter amarillo brillante. Hoy, el señor Kim también estaba allí, sentado en la primera fila con una sonrisa alentadora. Había otras caras que ya conocía y algunas nuevas. Hola, querida, gritó la señora Patterson. Hemos estado esperando tu música toda la semana. Espero que no esperes demasiado, dijo Sara nerviosa. Solo voy a tocar algunas canciones sencillas. Cualquier música es buena música, dijo el señor Kim. Cuando daba clases, siempre les decía a mis alumnos que lo más importante era tocar con sentimiento, no con perfección. Sara se acercó al viejo piano de la esquina. De cerca, pudo ver que era más viejo de lo que pensaba. Parte de la madera estaba rayada y uno de los pedales estaba ligeramente doblado, pero cuando presionó el do central, la nota sonó clara y precisa. El piano había sido afinado recientemente. Este piano lleva aquí 40 años, dijo la señora Rodríguez, acercándose a Sara. Mi predecesora me dijo que pertenecía a una profesora de música que lo donó cuando se jubiló. Ha visto mucha música a lo largo de los años. Sara se sentó en el banco del piano y ajustó su altura. Las teclas se sentían suaves bajo sus dedos. Podía sentir a todos los mayores observándola, pero sus rostros parecían amables y pacientes. No eran personas que la juzgarían con dureza si cometía errores. ¿Qué te gustaría escuchar?, preguntó Sara con la voz un poco temblorosa. Lo que quieras tocar, querida, dijo la señora Patterson. Estamos felices de tener música en vivo. Sara colocó las manos sobre las teclas en posición para tocar Estrellita, Estrellita. Este era el plan. Tocar la canción sencilla. Quizás tocar Mary a the Little Lamb después. Y luego sentarse tranquila y segura. Pero mientras sus dedos se cernían sobre las teclas, Sara oía la voz de su madre en su cabeza. La música nace del corazón, pensó en su tía abuela Elena tocando el piano en hoteles cubanos. Pensó en el señor Kim diciendo que el sentimiento era más importante que la perfección. Sobre todo, Sara pensó en la hermosa música que vivía en sus dedos. La música que tocaba sola en su habitación por la noche.
La música que la hacía sentir como si volara. La música que salía de su corazón, no del miedo. Las manos de Sara permanecieron quietas sobre las teclas. La habitación estaba en completo silencio, esperando a que comenzara. Este era el momento en que todo cambiaría. Aunque Sara aún no lo sabía. Este era el momento en que tenía que decidir. ¿Iría a lo seguro o dejaría que su corazón creara música? El viejo piano esperaba pacientemente, listo para cantar cualquier canción que Sara decidiera tocar. Los mayores también esperaban, con rostros llenos de bondad y anticipación. Y en lo más profundo del pecho de Sara, su corazón anhelaba ver si sería lo suficientemente valiente para dejar salir la verdadera música. El tiempo pareció detenerse mientras Sara se sentaba al piano, con todo su futuro en juego en ese instante. ¿Tocaría Estrellita como había planeado? ¿O encontraría el coraje para tocar algo que realmente le saliera del corazón? En la silenciosa habitación llena de rostros pacientes y cariñosos, Sara Martínez estaba a punto de tomar la decisión musical más importante de su vida. Las manos de Sara temblaban ligeramente mientras flotaban sobre las teclas del piano. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del viejo reloj en la pared. 20 pares de ojos la observaban con bondad y paciencia. Estas personas mayores tenían todo el tiempo del mundo. No la apresurarían ni la harían sentir mal si se tomaba un momento para prepararse. La señora Patterson se ajustó el suéter amarillo y sonrió alentadoramente. El señor Kim se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. La señora Rodríguez estaba de pie cerca de la mesa de refrigerios, sosteniendo un plato de galletas, pero inmóvil. La mente de Sara estaba llena de pensamientos. Podía ver sus dedos tocando las primeras notas de Twinkle, Twinkle, Lee. Pequeña estrella. Sería tan fácil, tan seguro. Los mayores aplaudirían cortésmente, tal vez pedirían otra canción sencilla, y entonces podría sentarse con una sensación de logro. Pero algo más estaba sucediendo en su pecho. Su corazón latía rápido, pero no solo por nerviosismo. Había algo más allí también. Una sensación que no podía definir. Se sentía como emoción mezclada con anhelo. Se sentía como un pájaro que ha estado enjaulado demasiado tiempo y de repente ve una puerta abierta. Tómate tu tiempo, querida, dijo la señora Patterson en voz baja. No hay prisa. Sara cerró los ojos por un momento. En la oscuridad tras sus párpados, podía ver su habitación a altas horas de la noche. Podía sentir el teclado bajo sus dedos mientras tocaba las canciones que le dolían el corazón. Podía recordar la sensación de descubrir una nueva pieza musical en línea y practicarla una y otra vez hasta que se convirtió en parte de ella. Pensó en su tía abuela Elena. ¿Cómo se había sentido Elena al sentarse al piano en un hotel cubano? ¿Estaba nerviosa? ¿Alguna vez había tocado canciones infantiles sencillas para un público que esperaba grandeza? La madre de Sara siempre decía que Elena tenía magia en los dedos, que la música corría por la sangre de su familia. Pero Sara nunca se había sentido mágica. Siempre se había sentido ordinaria, torpe, insuficiente, excepto a altas horas de la noche en su habitación. Allí, con los auriculares puestos y el mundo aislado, Sara a veces sentía algo que podría haber sido mágico. Sus manos seguían colocadas sobre las teclas. El acorde inicial de Twinkle, Twinkle, Little Star estaba a solo un pequeño movimiento de distancia. Solo tenía que presionar y comenzar la sencilla melodía que todos esperaban. En cambio, la mente de Sara se desvió hacia un recuerdo de hacía 6 meses. Estaba practicando hasta altas horas de la noche cuando descubrió un video de un pianista famoso tocando algo llamado Nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La música había sido tan hermosa que Sara se echó a llorar sin saber por qué. Había pasado semanas aprendiendo esa pieza nota por nota, frase por frase. Era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera intentado, pero algo en la melodía la había llamado al corazón. Cuando finalmente la tocó completa sin errores, Sara sintió que volaba. Estoy lista, dijo Sara en voz baja, abriendo los ojos.
Los estudiantes de último año se reclinaron en sus sillas, sonriendo expectantes. La señora Rodríguez dejó su plato de galletas y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Sara. Sara se miró las manos. Ya no temblaban. Algo había cambiado en los últimos momentos. Una puerta se había abierto en algún lugar dentro de ella, y podía sentir la música fluir a través de ella como la luz del sol a través de una ventana. Sus dedos encontraron su posición en las teclas. Pero en lugar del simple acorde que comenzaría con twinkle, twinkle, little star, se movieron a una posición completamente diferente. Su mano izquierda se acomodó en las notas graves mientras que la derecha se preparaba para tocar una melodía infinitamente más compleja y hermosa. Sara respiró hondo por última vez. Había llegado el momento. El momento en que todo cambiaría. Estaba a punto de compartir la verdadera música que habitaba en su corazón. Estaba a punto de confiarles a estos amables desconocidos lo más preciado que poseía. Las canciones secretas que la habían acompañado en tantas noches solitarias. ¿Y si no la entendían? ¿Y si pensaban que estaba presumiendo? ¿Y si cometía errores y se avergonzaba delante de personas que habían sido amables con ella? Pero entonces Sara recordó las palabras del señor Kim. Lo más importante es tocar con sentimiento, no con perfección. Y la voz de su madre. La música sale del corazón, y algo que supuestamente había dicho su tía abuela Elena. La música más hermosa sale del corazón, no de presumir. Las manos de Sara se posaron sobre las teclas con renovada confianza. No estaba presumiendo. Estaba compartiendo un don. Estaba dejando que estas encantadoras personas escucharan la música que había estado creciendo en su interior durante 2 años de prácticas secretas. La primera nota del nocturno en mi bemol mayor de Chopin resonó en la silenciosa sala. No se parecía en nada a Estrellita. Esta nota era rica, profunda y llena de emoción. Pareció flotar en el aire un instante antes de que se le uniera la segunda nota, y luego la tercera. Sara sintió la melodía fluir de sus dedos como agua. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. La música era triste, hermosa y esperanzadora a la vez. Contaba una historia sin palabras, pintaba imágenes sin colores. Podía sentir que algo cambiaba en la sala a su alrededor, pero no levantó la vista para ver los rostros del público. Ahora estaba absorta en la música, completamente concentrada en la conversación entre su corazón y sus dedos en el viejo piano que llevaba 40 años esperando volver a cantar así. La melodía danzaba y se arremolinaba, a veces suave como un susurro, a veces fuerte como las olas del mar. La mano izquierda de Sara tocaba notas graves que proporcionaban una base, mientras que su mano derecha tocaba la melodía principal como un hilo dorado. Seda áspera. Esta no era la chica temblorosa e insegura que se había sentado al piano hacía 5 minutos. Esta era otra persona completamente distinta, alguien que había encontrado su voz y ya no tenía miedo de usarla. Sara había tomado su decisión. En lugar de esconderse tras canciones sencillas y expectativas seguras, había abierto la puerta a su verdadero yo musical. Y ya no había vuelta atrás. El sonido seguía brotando de sus dedos, llenando el centro comunitario con una belleza que ninguna de las personas mayores esperaba al pedir una melodía sencilla. Sara Martínez ya no iba a lo seguro. Tocaba con el corazón, y su corazón estaba lleno de música que exigía ser escuchada. El viejo piano no había sonado así en décadas. El toque de Sara despertó la calidez y la riqueza de su voz, que había estado dormida, esperando al músico adecuado que la despertara. Juntos, la chica y el instrumento creaban algo mágico en una sala llena de gente que casi había olvidado que la magia era posible. Y esto era solo el principio. Mientras las hermosas notas del nocturno de Chopin fluían del viejo piano, algo extraordinario comenzó a suceder en el centro comunitario. El cambio no se limitó a la música. Fue en la propia Sara. Sus hombros, que momentos antes habían estado encorvados por el nerviosismo, se relajaron y enderezaron. Su espalda se volvió erguida y grácil. Sus manos, que antes temblaban de miedo,
ahora se movían sobre las teclas con confianza y elegancia. Era como si la música la hubiera transformado por dentro. Sara tenía los ojos cerrados, pero no por miedo. Los había cerrado para sentir mejor la música que fluía a través de ella. Cada nota parecía provenir de lo más profundo de su pecho, recorriendo sus brazos y saliendo por las yemas de sus dedos. Ya no tocaba el piano. Estaba conversando con él. El viejo instrumento respondía a su tacto como si hubiera estado esperando años por este momento. Notas que podrían haber sonado delgadas o débiles en otros músicos resonaban ricas y plenas bajo las manos de Sara. El piano pareció comprender que esto era especial, que esta joven llevaba música en el alma que necesitaba ser compartida. La respiración de Sara se volvió más profunda y relajada. Todo su cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo de la música, y parecía una persona completamente diferente a la tímida y nerviosa chica que había entrado al centro comunitario hacía una hora. A medida que el nocturno continuaba, la confianza de Sara crecía con cada compás. Su mano izquierda tocaba las notas graves con fuerza y seguridad. Su mano derecha moldeaba la melodía con una expresión delicada, haciendo que algunas notas cantaran suavemente y otras resonaran como campanas. Había practicado esta pieza cientos de veces sola en su habitación. Pero nunca antes había sonado así. Tocar para un público, incluso para el pequeño y amable público, había despertado algo en su música. Tenía más vida, más sentimiento, más fuerza. Sara comenzó a recordar cosas que su madre le había contado sobre su tía abuela Elena. Como Elena cerraba los ojos cuando tocaba, tal como lo hacía Sara ahora. Cómo se movía todo el cuerpo de Elena con la música. Como decían que Elena no solo tocaba el piano. Se fundía con él. Por primera vez en su vida, Sara comprendió el significado de esas historias. No solo presionaba teclas para crear sonidos. Desahogaba su corazón a través de sus dedos. Cada emoción que había sentido fluía en la música. Su soledad, sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. La parte tímida e insegura de la personalidad de Sara parecía desvanecerse mientras tocaba. En su lugar, había alguien segura, expresiva y poderosa. Así era ella realmente, bajo todo el miedo y la inseguridad. Esta era la verdadera Sara Martínez. Su postura se volvió aún más elegante a medida que la música continuaba. Sus muñecas estaban relajadas y gráciles. Sus dedos se curvaban perfectamente sobre las teclas. Sin ninguna lección formal, Sara había desarrollado la técnica adecuada simplemente viendo videos y practicando con amor y dedicación. La transformación fue tan completa que si alguien hubiera entrado en la sala en ese momento, quizá no habría reconocido a la nerviosa adolescente que se había sentado en la banqueta del piano minutos antes. Esta persona que tocaba el Chopin con tanta belleza y destreza parecía un músico profesional, alguien que pertenecía a los escenarios de conciertos. Pero Sara no pensaba en los escenarios ni en la formación académica. Estaba absorta en la pura alegría de hacer música. Cada célula de su cuerpo se sentía viva y vibrante. Su corazón latía al ritmo de la música. Su respiración seguía las frases de la melodía. A medida que avanzaba hacia la sección más emotiva del nocturno, la interpretación de Sara se volvió aún más expresiva. Hizo que el piano susurrara secretos en los pasajes suaves y gritara de anhelo en los más fuertes. Su toque en las teclas era a veces suave como alas de mariposa, a veces firme como olas del mar. La música parecía elevar a Sara, haciéndola sentir como si flotara sobre la banqueta del piano. Todo el peso de él. Las preocupaciones diarias, el estrés escolar, las dificultades económicas familiares y el miedo al futuro desaparecieron. Solo quedaba la música y la sensación de completa libertad. La transformación de Sara no fue solo física o emocional. Fue espiritual. Se sintió conectada con algo más grande que ella misma. Con su tía abuela Elena, quien había tocado el piano décadas atrás en Cuba. Con todos los músicos que alguna vez se sentaron al piano y abrieron su corazón a través de sus dedos, con el misterio y la belleza de la música misma. Su rostro,
que había estado tenso por la preocupación al sentarse, ahora brillaba con luz interior. Una pequeña sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios mientras interpretaba los pasajes más hermosos. Se veía tranquila, alegre y completamente en su elemento. El viejo piano parecía responder a la transformación de Sara, sonando más rico y hermoso con cada nota. Su voz se volvió más cálida, más resonante. El instrumento y la niña se habían encontrado, y juntos estaban creando algo mágico. El cuerpo de Sara seguía moviéndose con naturalidad al ritmo de la música. Sus hombros subían y bajaban al ritmo de las líneas melódicas. Inclinó ligeramente la cabeza mientras escuchaba la armonía que creaba. Parecía una flor girando hacia el sol. A medida que el nocturno se acercaba a su sección técnicamente más desafiante, la forma de tocar de Sara se volvía aún más segura. Sus dedos recorrieron las teclas con gracia y precisión. Los pasajes difíciles que le habían llevado meses aprender ahora fluían sin esfuerzo, como si hubiera nacido sabiendo tocarlos. La niña que había tenido miedo de tocar Estrellita delante de la gente, ahora interpretaba una de las piezas más hermosas de toda la música clásica con la destreza de una pianista profesional. La transformación fue tan completa, tan notable, que parecía casi imposible. Pero Sara ya no pensaba en la imposibilidad ni en la posibilidad. Pensaba solo en la belleza, la música y la increíble sensación de estar exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. El centro comunitario se había convertido en una sala de conciertos. El viejo piano se había convertido en un magnífico instrumento. Y la tímida y nerviosa Sara Martínez se había convertido en la música que siempre estuvo destinada a ser. Lo más asombroso era que esto era solo el principio. Sara no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Como su hermosa interpretación estaba afectando a quienes la escuchaban o como este único momento de valentía estaba a punto de cambiar su vida por completo. Mientras Sara tocaba Lost en su propio mundo musical, algo asombroso sucedía en la habitación a su alrededor. Las 20 personas mayores que esperaban escuchar una simple canción infantil estaban experimentando algo que no habían sentido en años. La magia pura de la música en vivo tocaba con el corazón y el alma. La señora Patterson, sentada en la primera fila con su suéter amarillo brillante, sintió lágrimas correr por sus mejillas. No intentó enjugárselas. La música que Sara tocaba le recordaba a su difunto esposo, Robert, quien amaba la música clásica de piano antes de morir hacía 5 años. Robert ponía discos de pianistas famosos y bailaban lentamente en su sala. La señora Patterson no había llorado por Robert en más de 1 año. Ella pensó que ya había terminado su duelo, pero la hermosa interpretación de Sara le trajo recuerdos de bailar con el amor de su vida, y las lágrimas brotaron con naturalidad, mezcladas con tristeza y alegría. La música la ayudaba a recordar no solo la pérdida, sino todos los hermosos momentos que habían compartido juntas. Se inclinó hacia adelante en su silla, sin querer perderse ni una sola nota. Esta no era la clase de música que esperaba de una tímida joven de 17 años. Esta era la clase de música que los pianistas profesionales tocaban en elegantes salas de conciertos. ¿Cómo era posible que esta joven hubiera estado ocultando un talento tan increíble? El señor Kim, el profesor de música jubilado, estaba teniendo su propia reacción conmovedora ante la forma de tocar de Sara. En sus 35 años de enseñar piano a niños, había escuchado tocar a miles de estudiantes. La mayoría eran competentes. Algunos eran bastante buenos. Unos pocos tenían talento. Pero Sara Martínez era algo completamente distinto. El señor Kim podía notar que no tenía formación académica. Había pequeños detalles en su técnica que habrían sido diferentes si hubiera estudiado con un profesor. Pero su instinto musical era absolutamente perfecto. Entendía la emoción de la música de una manera que no se podía enseñar. El señor Kim se encontró pensando en los estudiantes más talentosos a los que había enseñado a lo largo de los años. Estaba Jennifer, que había estudiado en un conservatorio de música. Estaba Michael,
que ahora tocaba el piano en una banda profesional de jazz. Pero incluso sus estudiantes más talentosos no poseían el sentido musical natural que Sara mostraba en ese momento. Observó sus manos mientras se movían por las teclas con tanta gracia y confianza. Observó su rostro sereno y radiante de luz interior. El señor Kim había dedicado toda su carrera a ayudar a los jóvenes a encontrar su voz musical. Aquí estaba una joven, que había encontrado su voz completamente sola, y era magnífica. Al otro lado de la habitación, la señora Henderson recordaba a su abuela, quien había tocado el piano en el coro de la iglesia hacía 60 años. La abuela de la señora Henderson nunca había tocado música tan compleja como la que Sara tocaba ahora. Pero tocaba con el mismo sentimiento, con el mismo amor. La señora Henderson no había pensado en la forma de tocar el piano de su abuela en décadas. Pero la música de Sara lo traía de vuelta. Sentada junto a su abuela en el banco del piano cuando era niña, observando esas manos ancianas crear sonidos tan hermosos. El recuerdo era tan vívido que la señora Henderson casi podía oler el perfume de su abuela y sentir la calidez de su presencia. El señor García, sentado cerca de la ventana, se transportó a su juventud en México. Su madre había ahorrado dinero durante años para comprar un piano viejo para su casa. No era un buen instrumento. Varias teclas se atascaban y nunca estaba del todo afinado. Pero cuando su hermana María lo tocaba, de alguna manera sonaba hermoso. En fin, María había fallecido en un accidente de coche con tan solo 25 años. El señor García no había podido escuchar música de piano durante años porque le entristecía demasiado. Pero la interpretación de Sara estaba sanando algo en su interior. La música le ayudaba a recordar a María con alegría en lugar de solo dolor. En toda la sala se producían transformaciones similares. La señora Thompson pensaba en su hija, que vivía al otro lado del país y rara vez llamaba. El señor Jackson recordaba la música con la que había bailado con su esposa en su boda hacía 53 años. La señora Lee pensaba en las canciones de cuna que les cantaba a sus hijos cuando eran bebés. La música de Sara les abría puertas en el corazón que habían estado cerradas durante años. Les traía recuerdos que creían haber olvidado. Les ayudaba a sentirse conectados con las personas que habían amado y con momentos de su vida en los que habían sido verdaderamente felices. Pero los mayores no solo recordaban el pasado. También estaban plenamente presentes en ese momento mágico. Muchos de ellos habían asistido a conciertos de músicos famosos a lo largo de los años. Habían escuchado orquestas profesionales y solistas de renombre. Pero había algo especial en esta íntima presentación en su centro comunitario. Quizás era porque Sara era tan joven y tenía mucho por delante. Quizás era porque su talento era una maravillosa sorpresa. Quizás era porque el viejo piano en la esquina nunca había sonado tan hermoso. O quizás era porque podían sentir la valentía que había necesitado esta tímida chica para tocar con todo su corazón para ellos. Comprendieron que estaban presenciando algo excepcional y precioso. Una joven artista que descubría su propio poder y lo compartía con el mundo por primera vez. La señora Rodríguez, la directora de actividades, se quedó paralizada junto a la mesa de refrigerios. Había organizado cientos de actividades para las personas mayores a lo largo de los años. Habían disfrutado de muchos cantantes, narradores y músicos, pero nada había creado una atmósfera como esta. La sala se sentía cargada de electricidad. Todos estaban completamente concentrados en Sara y su música. No había susurros, ni toses, ni pies que se arrastraban. Incluso el reloj de pared parecía sonar más suave, como si no quisiera perturbar la magia que se desarrollaba. La señora Rodríguez se puso a pensar en su presupuesto para actividades. Había estado buscando maneras de llevar más entretenimiento profesional a las personas mayores, pero los costos siempre eran demasiado altos. Y allí estaba esta increíble música viviendo en su barrio, tocando gratis porque tenía un corazón bondadoso y quería ser voluntaria. Pero la señora Rodríguez también entendía que lo que estaba sucediendo era mucho más que entretenimiento gratuito.
Sara Martínez no solo tocaba música para estas personas mayores. Estaba compartiendo algo valioso con ellas. Las trataba como si importaran, como si merecieran escuchar música hermosa interpretada con amor y maestría. Mientras el nocturno seguía fluyendo de los dedos de Sara, cada persona en la sala se transformaba con la experiencia. Recordaban lo que se sentía al ser conmovido por el arte. Conectaban con sus propias emociones y recuerdos de maneras que casi habían olvidado que eran posibles. Y presenciaban el nacimiento de una verdadera música. Podían sentir que este momento era tan importante para Sara como para ellos. Este era el momento en que una chica tímida e insegura descubría que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. La transformación ocurría a ambos lados del piano. Sara se estaba convirtiendo en quien estaba destinada a ser. Y su público recordaba lo que significaba estar plenamente vivo y presente para la belleza. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero esta tarde en el centro comunitario sería recordada por todos los presentes por el resto de sus vidas. Mientras Sara continuaba tocando el hermoso nocturno, su confianza se fortaleció aún más. Cuando la pieza llegó a su suave final, ella no se detuvo. Sus dedos parecían moverse solos para comenzar otra canción. Esta vez algo completamente diferente. Empezó a tocar Autumn Leaves, un clásico de jazz que había aprendido viendo videos en línea. Pero Sara no lo tocó exactamente como el original. Añadió sus propios toques, su propio sentimiento. La melodía le resultaba familiar, pero su interpretación fue única y personal. Los estudiantes de último año en la sala se miraron con asombro. Primero, esta joven había tocado música clásica como una pianista profesional. Ahora tocaba jazz con la misma destreza y sentimiento. ¿Cuántas sorpresas más le depararía? El señor Kim se inclinó hacia la señora Patterson y le susurró: nunca había escuchado algo así en 35 años de docencia. La señora Patterson asintió, secándose las lágrimas. No solo está tocando música, susurró. Nos está contando historias. Y eso era exactamente lo que Sara estaba haciendo. Mientras tocaba Hojas de Otoño, pensaba en los cambios de estación y en cómo la vida transcurría en ciclos. Pensaba en las personas mayores de la sala y en todos los otoños que habían visto en sus largas vidas. Pensaba en su propia vida y en los cambios que podrían estar por venir. Su versión de la canción era a veces triste, a veces esperanzadora. Recordaba a los oyentes tanto los finales como los nuevos comienzos. Sara hizo que el viejo piano sonara como si cantara sobre la belleza de envejecer, la sabiduría que viene con la experiencia, el valor de cada etapa de la vida. Mientras tocaba, algo más comenzó a suceder en el centro comunitario. Las personas que trabajaban en otras partes del edificio comenzaron a notar la música. La señora Davis, quien dirigía las clases de ejercicio, se detuvo mientras limpiaba su equipo para escuchar. El encargado de mantenimiento que arreglaba una luz en el pasillo dejó de trabajar y se acercó a la sala principal. Dos mujeres que pasaban por la acera frente al edificio se detuvieron al oír la música de piano que se filtraba por las ventanas abiertas. Se miraron con sorpresa y curiosidad. Esto no parecía ser las actividades habituales del centro comunitario. ¿Es música en vivo?, preguntó uno. Parece que sí, respondió el otro. Vamos a ver. Empujaron la puerta roja y, en silencio, se sentaron al fondo del salón. Sara estaba tan absorta en su música que no se dio cuenta de los recién llegados. Ahora tocaba una melodía original que parecía salir directamente de su corazón. Sara nunca había compuesto su propia música, pero de alguna manera sus dedos creaban una canción que nunca había existido hasta ese momento. Era una melodía sobre sueños, esperanzas y el coraje de ser uno mismo. Trataba del viaje del miedo a la confianza, de esconderse a compartir los dones con el mundo. Los mayores escuchaban con asombro cómo Sara creaba esta nueva música en tiempo real. Estaban presenciando algo que nunca volvería a suceder. Exactamente. De la misma manera que una joven artista descubre su poder creativo y lo usa para hablarles directamente al corazón.
La señora Rodríguez sacó su teléfono en silencio y comenzó a grabar. Sabía que era un momento que debía preservarse, pero tuvo cuidado de mantenerse lo suficientemente lejos como para que Sara no se diera cuenta y se sintiera cohibida. Mientras Sara tocaba su composición original, más gente empezó a aparecer en la puerta. Se corría la voz por el edificio de que algo extraordinario estaba sucediendo en la sala principal de actividades. El personal, los visitantes y las personas de otros programas encontraron motivos para pasar y escuchar, pero todos permanecieron en silencio y respetuosos. Podían sentir que este era un momento sagrado, algo precioso que no debía ser perturbado. Observaron a esta joven sentada al viejo piano y se maravillaron de la belleza que estaba creando. La interpretación de Sara ya había atraído a unas 30 personas, pero ella permanecía completamente concentrada en su música. Había entrado en un estado en el que nada existía excepto el piano y las melodías que fluían a través de ella. El tiempo parecía haberse detenido. Tocó durante otros 10 minutos, pasando fluidamente de una pieza a otra. La música clásica fluyó hacia el jazz. El jazz fluyó en composiciones originales. Las composiciones originales fluyeron en hermosos arreglos de canciones que todos conocían pero nunca habían escuchado, tocadas con tanto sentimiento. El viejo piano nunca había sonado tan magnífico. Bajo el toque de Sara, parecía haber encontrado su verdadera voz. Cada nota sonaba clara y auténtica, llena de emoción y significado. El instrumento y el músico se habían convertido en compañeros perfectos, creando una música que superaba lo que cualquiera de los dos podría producir por separado. El señor Kim se encontró pensando en los jóvenes estudiantes de música a los que había enseñado y que ahora estudiaban en conservatorios y escuelas de música. Se preguntó si alguno de ellos había tocado alguna vez con la musicalidad natural que Sara demostraba. Lo dudaba. Esta chica, de alguna manera, había aprendido no solo a tocar el piano, sino a comprender verdaderamente la música. Había desarrollado su propio estilo, su propia voz. Tocaba con la confianza de quien había estado tocando. Llevaba años en activo, pero con la frescura y originalidad de quien descubre la música por primera vez. A medida que el concierto improvisado de Sara continuaba, la gente empezó a sacar sus teléfonos. La señora Rodríguez no fue la única que comprendió que esto era algo especial que debía compartirse. Se estaban grabando videos, aunque todos procuraban ser discretos y discretos. Algunos miembros del personal comenzaron a enviar mensajes de texto a sus amigos y familiares. «Tienes que verlo». Un mensaje decía: «Hay una adolescente tocando el piano en el centro comunitario, y es increíble». En cuestión de minutos, llegaba más gente. La música de Sara atraía a un público cada vez mayor, pero ella permanecía completamente ajena a la atención que atraía. Estaba en su propio mundo, un mundo donde la música era el único lenguaje que importaba. La transformación que había comenzado cuando Sara se sentó al piano estaba completa. La niña tímida y nerviosa que se preocupaba por tocar Estrellita se había convertido en una música segura y expresiva que creaba una belleza que conmovía a todos los que la escuchaban. Pero Sara no tenía ni idea de que su momento de valentía estaba a punto de cambiar su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. No tenía ni idea de que los videos que se estaban grabando pronto se compartirían mucho más allá del centro comunitario. No tenía ni idea de que sus dones musicales estaban a punto de ser reconocidos por personas que podrían ayudarla a desarrollarlos aún más. Lo único que Sara sabía era que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Por primera vez en su vida, se sintió completa y perfectamente ella misma. Y la música continuó fluyendo de su corazón a través de sus dedos, llenando la habitación con una magia que se recordaría mucho después de que se desvaneciera la última nota. Cuando Sara finalmente tocó su última nota, el silencio que siguió fue diferente a todo lo que nadie en la sala había experimentado jamás. No era un silencio vacío. Estaba lleno de emoción y asombro. Durante varios segundos, nadie se movió ni habló. Todavía estaban absorbiendo la belleza de lo que acababan de escuchar. Entonces,
La señora Patterson comenzó a aplaudir. A sus aplausos se unieron el señor Kim, luego la señora Rodríguez y todos los demás presentes. Pero estos no eran aplausos comunes. Eran aplausos llenos de admiración, gratitud y asombro. Algunos seguían llorando. Otros negaban con la cabeza, incrédulos. Sara abrió los ojos y miró a su alrededor por primera vez desde que había empezado a tocar. Lo que vio la impactó. El pequeño círculo de 20 personas mayores se había convertido en una multitud de casi 40. El personal, los visitantes y la gente de la calle se habían sentido atraídos por su música. «Dios mío», dijo Sara en voz baja, y su confianza se transformó repentinamente en sorpresa. No sabía que tanta gente estuviera escuchando. «Sara, querida», dijo la señora Patterson, levantándose de la silla. «Esa fue la música más hermosa que he escuchado en mi vida». «Totalmente de acuerdo», dijo el señor Kim, con los ojos brillantes de emoción. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» «Aprendí sola», dijo Sara, todavía sentada en el banco del piano. «Vi videos en línea y practiqué en casa». La sala rebosaba de susurros de asombro. La gente no podía creer que esta extraordinaria interpretación hubiera salido de alguien autodidacta. La señora Rodríguez se acercó a Sara con el teléfono en la mano. «Espero que no te importe, pero grabé algo de tu interpretación. Era demasiado hermoso como para no conservarlo». «¿Lo grabaste?», preguntó Sara, complacida y nerviosa a la vez. «Solo los últimos minutos», le aseguró la señora Rodríguez. «Quiero enseñárselo a mi amiga que dirige a los jóvenes. Orquesta. Sara, tienes un don que debe compartirse con el mundo». El señor Kim sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Sara. «Todavía tengo contactos en el Conservatorio Estatal de Música», dijo. «Tienen programas de becas para estudiantes con talento. Tienes que hacer una audición para ellos». Sara miró la tarjeta de presentación con los ojos muy abiertos. Un conservatorio de música, becas. Eran cosas con las que nunca se había atrevido a soñar. «Pero no tengo formación académica», dijo Sara. «Nunca he tenido un profesor de piano de verdad». «Tu corazón fue tu maestro», dijo la señora Patterson. «Y te enseñó mejor que cualquier escuela». Una de las mujeres que había entrado de la calle se acercó a Sara. «Soy periodista musical del periódico local», dijo. «Pasaba por allí cuando te oí tocar. ¿Estarías dispuesta a conceder una entrevista? La gente de esta ciudad necesita saber de tu talento». Sara se sintió abrumada por toda la atención. Hacía apenas 2 horas, estaba nerviosa por tocar una sencilla canción infantil. Ahora la gente hablaba de periódicos, conservatorios y de compartir su música con el mundo. «Necesito llamar a mis padres», dijo Sara, mirando a su alrededor, a todos los rostros que la observaban con tanta amabilidad y entusiasmo. La señora Rodríguez le entregó a Sara su teléfono. «Por favor, llámalos ahora. Necesitan saber qué acaba de pasar aquí». Con manos temblorosas, Sara marcó el celular de su madre. Rosa Martínez contestó al segundo timbre. «Mamá, soy yo. Acaba de pasar algo increíble». Sara dijo en español, y luego cambió al inglés para que todos pudieran entender. «Toqué el piano para los mayores, como lo había planeado». «¿Pero qué, mamá?», preguntó su madre. «Toqué música de verdad, mamá. La música que me sale del corazón. Y todos dicen que fue hermosa. Hay gente aquí que quiere ayudarme y que cree que podría estudiar música de verdad». Hubo silencio al otro lado del teléfono por un momento. Entonces Rosa Martínez rompió a llorar. «Tu tía abuela Elena», susurró. «Estaría muy orgullosa. La música en nuestra familia ha despertado en ti. ¿Pueden venir papá y tú? Hay gente que quiere conocerte». «Cerraremos el restaurante temprano», dijo Rosa inmediatamente. «Llegaremos en 20 minutos». Mientras esperaban a que llegaran los padres de Sara, la multitud en el centro comunitario seguía creciendo.
La noticia corría por las redes sociales a medida que la gente compartía los videos que habían grabado. Tienes que escuchar a esta adolescente tocar el piano, decían las publicaciones. Es increíble. El señor Kim llamó a sus contactos en el Conservatorio de Música. La señora Rodríguez llamó al director de la orquesta juvenil. La periodista musical comenzó a escribir notas para su reportaje. Pero Sara estaba más interesada en hablar con los estudiantes de último año, quienes habían sido su público original. Se sentó con la señora Patterson, quien le tomó la mano y le contó sobre el amor de su difunto esposo por la música clásica. Escuchó las historias del señor Kim sobre sus estudiantes favoritos a lo largo de los años. ¿Sabes qué hizo que tu forma de tocar fuera tan especial?, preguntó el señor Kim. No era solo tu habilidad técnica, aunque eso era notable para alguien autodidacta. Era el sentimiento que ponías en cada nota. Tocabas como si la música fuera lo más importante del mundo. Así lo sentía, dijo Sara con sinceridad. Cuando tocaba, no existía nada más que la música. Cuando llegaron los padres de Sara, encontraron a su hija rodeada de personas deseosas de ayudarla a alcanzar sus sueños musicales. Rosa y Miguel Martínez escucharon con asombro cómo una persona tras otra elogiaban el extraordinario talento de su hija. Siempre supimos que era especial, dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Pero nunca imaginamos algo así. El periodista musical la entrevistó, preguntándole a Sara sobre su trayectoria musical y sus sueños para el futuro. El director de la orquesta juvenil, que había llegado en coche inmediatamente después de que la señora Rodríguez lo llamara, le ofreció a Sara un puesto en su programa. El señor Kim organizó una audición para Sara en el Conservatorio de Música al mes siguiente. Ofrecen becas completas para estudiantes con un potencial excepcional, explicó. Después de escucharte, si tocas hoy, no dudo que calificarás. Al final de la noche y la gente comenzaba a irse, Sara se encontró sentada al piano de nuevo. Pero esta vez, no estaba nerviosa ni asustada. Estaba entusiasmada con el futuro como nunca antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó la señora Rodríguez, sentándose a su lado en el banco del piano. Diferente, dijo Sara, tocando suavemente las teclas. Como si hubiera descubierto quién soy realmente. Siempre fuiste así, dijo la señora Patterson, todavía con su suéter amarillo y su radiante sonrisa. Solo necesitabas el momento adecuado para dejarla salir. Sara miró alrededor de la sala del centro comunitario donde su vida había cambiado para siempre. El viejo piano ahora permanecía en silencio, pero también parecía diferente, como si hubiera estado esperando años a que alguien lo hiciera cantar como Sara. 3 meses después, Sara Martínez recibió una beca completa para el Conservatorio Estatal de Música. También se unió a la orquesta juvenil y comenzó a actuar regularmente por la ciudad. La chica tímida que había tenido miedo de tocar. Brilla, brilla. Estrellita ahora interpretaba clásicos de Chopin y jazz para el público que acudía específicamente a escucharla. Pero Sara nunca olvidó la tarde en el centro comunitario cuando todo empezó. Regresaba todos los viernes a tocar para los mayores, trayéndoles música nueva y clásicos de siempre. La señora Patterson siempre se sentaba en primera fila. El señor Kim siempre le sugería qué piezas debía aprender. Y el viejo piano del rincón seguía cantando con el toque de Sara, demostrando que la magia puede surgir cuando la valentía se encuentra con la oportunidad. Y cuando alguien finalmente decide compartir la música que vive en su corazón, la historia de Sara se volvió legendaria en su pequeña ciudad. La niña a la que le pidieron que tocara una melodía sencilla, en cambio, encantó una sala con pura brillantez. Descubrió en ese momento que su verdadero yo había estado esperando todo ese tiempo a que emergiera la valentía.